No concibo a un creyente que no crea en uno de estos dos eventos o que no predique sobre estos sucesos. No creo que pueda llamarse cristiano o creyente en Jesucristo y que no cree en el rapto o en la segunda venida de Jesús, que ni siquiera lo mencionan desde el púlpito o desde su púlpito. Cristianos que viven desapercibidos o desatendiendo estos asuntos tan importantes de vida eterna o condenación eterna. No sé si se les pueda llamar creyentes. ¿En qué cosas están pensando para no anunciar la venida del Señor? Cuando es un mensaje clarísimo, Antiguo y Nuevo Testamento, hablando de la segunda venida de Jesucristo y del rapto de la iglesia. Por eso no concibo a un creyente que no esté pensando en esto, que no esté predicando sobre esto. Es increíble. Quizás tú has escuchado aquellas frases, tal vez en las que uno dice, bueno, son frases, pues cuando uno andaba precisamente en su primer amor, cuando uno comenzaba su vida cristiana, su andar diario cristiano, y esas frases, oye hermano, vive en santidad, tienes que estar en paz con tus hermanos, con tu familia, y la verdad esas palabras sinceramente ya como que ya no nos gustan, como que eso ya fueron palabras o mensajes de siglos pasados. Pero déjame decirte que precisamente esto son señales proféticas de que se abandona o se abandonaría el primer amor, se dejaría de andar, de vivir o de caminar en las sendas antiguas. Eso estaba profetizado. Así que si tú te expresas así, si tú hablas así o si tú crees así, entonces tú estás ya incluido en esas profecías de los últimos tiempos, pero para mal. Discúlpame, pero esto es fuerte, pero es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que habría personas, no dice nombres, habría personas que iban a negar la segunda venida, el rapto, iban a vivir según sus propias concupiscencias, negarían la eficacia de la fe. Entonces, las personas o los cristianos o creyentes que están viviendo de esa manera están cumpliendo esas profecías. ¿Qué cosa tan tremenda? Ahora bien, yo recuerdo hace ya algún tiempo cuando la gran mayoría de los siervos de Dios o de los hijos de Dios de la iglesia de Jesucristo anhelaba estar en el templo. Querían estar en la casa de Dios, querían alabar el nombre del Señor juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice ese salmo precioso de la Escritura. Pero ahora habrá quienes están pensando en que la profecía bíblica no es para ellos. Pero te vuelvo a repetir, al mismo tiempo están cumpliendo las profecías este tipo de creyentes. Quiero mencionarte algo muy importante. Es solamente una estadística acerca de una persona que actualmente tiene 40 años. Solamente es una breve reflexión para que notemos cómo es que la profecía bíblica se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Solamente es una breve reflexión. Fíjate bien, vamos a entender por qué cuando el Señor venga vamos a estar en el lugar equivocado. Escucha bien. Una persona que tiene
40 años de edad, este es como si fuera su agenda diaria. Una persona de 40 años de edad, dentro de su diario vivir, se la pasa durmiendo 12 años de su vida. En su trabajo o en la escuela 8 horas diarias, también se la pasa 12 años de su vida trabajando o estudiando. Es un promedio solamente. En el transporte de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa, y más en la Ciudad de México, estamos considerando 1 hora y media de viaje, porque hay mucho tráfico en la Ciudad de México. Estamos hablando que siguiendo este promedio, este curso, 3 horas diarias de transporte, se la pasa viajando 6 años de su vida. Escucha bien. Ahí llevamos ya 30 años, 12 años durmiendo, 12 años trabajando o estudiando, 6 años de su vida se la pasa arriba del metro o en el transporte público, como se llame el metro, el pecero, en el taxi, como se llame. 6 años de su vida se la pasa. 1 hora diaria de comida, es decir, 1 en la mañana, que serían 3 horas, desayuno, comida y cena, estamos contando 3 horas. Diariamente se la pasa comiendo 6 años. Escucha bien, aquí viene lo crítico. Y pensando que esta persona se la pasa 2 horas diarias en el templo, lo cual es muy dudoso, pero vamos a darles el beneficio de la duda, que se la pasara 2 horas diarias en el templo, únicamente de esos 40 años de vida, únicamente se la pasa 4 años en el templo. 12 años durmiendo, 12 años trabajando o en la escuela, 6 años en el transporte público, 6 años comiendo y solamente 4 años en el templo. Si es que estamos contando 2 horas diarias. Así que cuando el Señor Jesucristo venga en el rapto o en su segunda venida, el lugar menos probable en el que vamos a estar va a ser en el templo. O vamos a estar dormidos, o vamos a estar trabajando o en la escuela, o vamos a estar de camino al trabajo o de regreso al trabajo, o vamos a estar comiendo, pero menos en el templo. Y se lo repito claramente, porque estamos contando de que se la pasa 2 horas diarias en el templo. Esto significa que si pasa menos de 2 horas, entonces esto reduce el tiempo. Pero dejemos ese promedio. De sus 40 años, solamente 4 años va al templo. ¿Se da usted cuenta por qué entonces existe la apostasía? Cuando Jesucristo venga en el rapto de la iglesia o en su segunda venida, el lugar donde menos vamos a estar va a ser en el templo. Vamos a estar en muchísimos otros lugares, pero menos en el templo. Es crítico este asunto, muy crítico. Pero ahí está, y esta es una realidad. Esta es una estadística real, de verdad. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, cuando el Señor del Señor o el Señor del pueblo venga, ¿en dónde le hallará? ¿Qué estará haciendo? En este caso, el obrero, el pastor, el profeta, como se llame. ¿Qué estará haciendo cuando venga su Señor a él? ¿Qué
estarás haciendo tú? Es una buena pregunta. Si te das cuenta, no importa. Si tú no crees en el rapto, no importa. Si tú no crees en la segunda venida, tampoco importa. Tú no eres entonces cristiano. Pero vamos a suponer que tú crees en alguno de estos dos eventos. Bueno, solamente hay un requisito para irte en el rapto de la iglesia. Porque los que no se van a ir en el rapto de la iglesia, entonces dan por hecho de que van a quedarse a pasar por la gran tribulación. Y la verdad, el Señor Jesucristo, el Padre Eterno, escucha bien, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos dan serios mensajes de advertencia. Los hombres no van a ser capaces de soportar ese tiempo. Solamente aquellos que por su necedad y la dureza de su corazón van a pasar o van a quedarse. Eso solamente el Señor los conoce y sabe quiénes son. Pero de que va a haber muchos cristianos que se van a quedar a vivir, a pasar la gran tribulación, no hay lugar a dudas. Esto es muy importante, porque va a haber tantos desastres naturales, se van a desatar los juicios de Dios, desastres naturales, la obra demoníaca y satánica va a estar en auge. Y según la palabra de Dios, o de acuerdo a la palabra de Dios, el hombre no tiene capacidad de vivir esos tiempos. Y el Señor Jesucristo dijo que ni antes ni después habrá una gran tribulación como la que está por darse en esta tierra, en este planeta. Ni hubo una, ni habrá otra después igual. Escucha, esto es algo tremendo. El ser humano, de acuerdo a la palabra de Dios, no tiene la capacidad moral, física, ni espiritual de atravesar por estos eventos, sino solamente si es que alguien va a pasar por la gran tribulación. La verdad, solamente el Señor sabe quién es. Pero de que muchos cristianos se van a quedar a la gran tribulación, se van a quedar. Y saben una cosa, hay 3 requisitos que la palabra del Señor nos da para que esto no nos suceda. Vamos a leer algunos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento para que veamos cuál es la postura del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles del Cordero ante estos eventos.